para algo que nos gusta, ¿no? Tenemos seguidos 2 feriados irrenunciables. Ahí está sonando ya incluso la canción de Navidad, pero, nos falta el jefe que igual te cita a trabajar. ¿Pero puede o no puede? Es que eso queremos saber. ¿Por qué nos va a contar? Andrea Pino. Andrea Pino nos va a dar todas las claves. Bueno, ¿no? Citarnos a trabajar, cómo funcionan los negocios. ¿A nosotros? No, a nosotros no. Sí puede. Pues, no sé, pues preguntémosle a la Andrea. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día, Natalia, Francesco. Yo trabajo mañana, pero claro, hay trabajos y trabajos y esta normativa incorpora unos aspectos especiales para algunos trabajadores. ¿Qué son los feriados irrenunciables? ¿Cuántos tenemos en el año? ¿Qué pasa con el comercio? Y atención, porque hay personas que dejaron las compras para última hora y también hay una consideración especial para esta tarde. Estamos junto al director del trabajo, Pablo Centeno, para que nos cuente, nos oriente y sobre todo, director, partamos por lo que tenemos más a la mano. Esta jornada, esta tarde, ¿qué pasa con el comercio? ¿A qué hora deben cerrar sus puertas a propósito de esta víspera de feriado irrenunciable? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Andrea, saludarlos a todos, bueno, desearles primero unas felices fiestas a ustedes también y a todos quienes les ven. Lo primero que hay que recordar es que el día de hoy el comercio debe cerrar a más tardar a las 8 de la tarde. Es muy importante esta regla porque en definitiva marca el inicio del feriado irrenunciable del día de mañana. Hay que recordar que durante 15 días anteriores a la Navidad el comercio pudo extender 2 horas su funcionamiento, así que ya el día de hoy los trabajadores y trabajadoras del comercio deben a las 8 de la tarde, a más tardar, ya estar fuera de las empresas. Sin embargo, hay que recordar que los supermercados, los centros comerciales y otras tiendas del comercio incluso cierran antes el día de hoy por una buena práctica laboral, por acuerdo con sus trabajadores, así que a tener ojo, a informarse también de esa salida anticipada, porque las reglas laborales son un mínimo y todo lo que hay por sobre ese mínimo, bienvenido sea, así que si se pueden ir antes estos trabajadores y trabajadoras, así que a organizarse bien el día de hoy, porque ya es el último día antes de Navidad. Por ley, entonces, deben tener sus puertas cerradas a las 8 hoy y mañana. Este feriado irrenunciable, ¿a quién rige? Bueno, a las 8 de la tarde, como digo, por ley empieza el feriado irrenunciable. Mañana todo el comercio debe estar cerrado, por regla general. Todo el comercio, los malls, los supermercados, independientemente si estén dentro o no de centros comerciales, que esa es una regla que a veces se confunde por las elecciones. Mañana todo el comercio debe estar cerrado, salvo algunas excepciones que la propia ley autoriza y que tiene que ver precisamente con el funcionamiento mínimo de la vida, por decirlo de alguna manera. Expendio de combustibles, farmacias de turno, farmacias autorizadas por la autoridad sanitaria. Centros y establecimientos de entretención, van a estar abiertos los restaurantes, las discotecas también, ¿cierto? Los pubs y, por cierto, las tiendas de conveniencia, que son estas tiendas adosadas muchas veces a los expendios de combustible y que venden alimentos preparados. Y los almacenes, que son, por ejemplo, atendidos por sus propios dueños. Mañana abren mi almacén en el barrio. Bueno, el almacén del barrio, que es atendido por su propio dueño o dueña, puede abrir sin problema porque en definitiva ahí no hay una relación laboral, no hay una relación de trabajo, no hay un dependiente, un trabajador del comercio, sino que es más bien el propio dueño, por tanto la ley no lo asimila a una relación laboral. Pero si tiene un trabajador, ese trabajador no trabaja. Ese trabajador debe estar en la casa, si hay un contrato de trabajo, siempre hay una duda ahí porque a veces el familiar, ¿cierto?, le apoya, etcétera. Claro, a veces puede estar el hijo, la hija, el marido, la esposa, etcétera, pero si se extiende mucho más allá y hay dudas, se puede hacer la denuncia, nosotros fiscalizamos y si es que constatamos que hay una relación laboral, ese trabajador o esa trabajadora se tiene que ir a su casa a descansar, digamos. Esto rige 25 y 1 de enero también. Tenemos más feriados irrenunciables en el año, pero 25 y 1 de enero. ¿Se fiscaliza esos 2 días? Bueno, en Chile tenemos 5 feriados irrenunciables y obligatorios, 2 están, ¿cierto?, al término y al inicio de año, el 25 de diciembre y el 1 de enero, y estamos fiscalizando tanto por denuncia, 600-450-4000, nuestra página web www.dt.gov.cl, tanto el 25 como el 1 nos pueden llamar desde las 9 de la mañana, porque la idea es que este feriado se cumpla. Y además hay que recordar una cosa, que aquellos trabajadores que están exceptuados, cierto que ya lo hablábamos, si el año pasado trabajaron en el 25 o en el 1 y este año siguen trabajando para el mismo empleador,
también deben descansar. Recuerden ustedes que ahí hay un feriado bianual alternado de estos trabajadores exceptuados, y eso también lo fiscalizamos. El trabajador del servicentro, de la farmacia, del cine, de lo que esté funcionando. Exactamente, si ese trabajador continúa para el mismo empleador este año, tiene que descansar este año si el año pasado le tocó trabajar. Director, multas y la fiscalización. ¿Qué pasó el año pasado, por ejemplo, para tener una referencia? ¿Cuál es la tasa de cumplimiento o incumplimiento? Bueno, lo primero es hacer un llamado a que ojalá esta normativa se cumpliera. Es una normativa que ustedes difunden mucho, nosotros también agradecemos siempre a los medios de comunicación por este espacio de información de la norma laboral. Sin embargo, siempre tenemos sanciones. El año pasado hubo también fiscalizaciones, llegaron a cerca de 300. La infraccionalidad bordea el 20%, estamos hablando de 105 millones de pesos en multa que se aplicaron el año pasado. Es bastante para una norma que es bien conocida, ¿eh? Entonces, en ese sentido, nuevamente decir a los empleadores que tomen las medidas adecuadas. No queremos que nadie en esta fiesta se vea expuesto a una sanción, menos un trabajador que no tenga su descanso adecuado. Así que a informarse, está toda la información disponible. Hemos visto que los medios de comunicación también difunden mucho el contenido de estos derechos, así que no hay excusa para incumplir. Directora, hay preguntas en el estudio, yo se la transmito. Natalia, te escucho. Gracias, Andrea. Yo quiero preguntarle a propósito de las fiscalizaciones, ¿qué pasa con ese trabajador? Porque a veces pasa que puedo estar trabajando, pero me da miedo denunciar porque puedo perder el trabajo. Si yo hago la denuncia, ¿llega un inspector de manera anónima a fiscalizar? Llega un inspector de manera sorpresiva o anónima a fiscalizar. Ese trabajador le asiste un derecho. Bueno, hay que recordar que en nuestro país hace mucho tiempo, hace más de 15 años, tenemos la garantía de indemnidad, que es una norma que impide, ¿cierto?, que el empleador tome represalias ante una denuncia administrativa, judicial, ante ser testigo en un tribunal. Sin embargo, de todas maneras, si hay una denuncia por el canal telefónico y no se quiere dar el nombre, nosotros procesamos esa denuncia. Además, tenemos una buena práctica que está en nuestras instrucciones. Generalmente, cuando vamos a fiscalizar, tomamos en la muestra a fiscalizar más allá del trabajador denunciante, sino que tomamos un número de 10 trabajadores y trabajadoras, porque evidentemente sabemos que a veces hay temor, pero hay que recordar, insisto, más allá del temor, en Chile tenemos esta garantía que está establecida en la ley. Director, más allá de este derecho que tienen los trabajadores que siguen con el mismo empleador y que les permite alternar, digamos, trabajar uno y descansar otro año en estos feriados irrenunciables, ¿hay algún otro derecho, por ejemplo, un pago especial a propósito de trabajar en estas fechas particulares? Bueno, en el caso de los trabajadores y trabajadoras que laboran en estas fechas, digamos que están exceptuados, la regla es la del artículo 38 del Código del Trabajo, ¿cierto?, que establece la compensación de otros 2 domingos en el mes. Sin embargo, si están realizando su jornada ordinaria, ¿cierto?, el pago de la jornada es la ordinaria, salvo que se haga jornada extraordinaria también en estos días, que como hay que recordar no puede exceder de 2 horas, el recargo en esos casos es del 50%, salvo que se haya pactado, ¿cierto?, un recargo mayor. Pero esas son básicamente las normas de pago de las remuneraciones. Director, se nos está acabando el tiempo, pero para no desaprovechar que está aquí, lo voy a sacar un segundo del tema Navidad y Año Nuevo, y le quiero preguntar por la denuncia, por Ley Karin, que recae sobre usted en este caso por una dirigente. ¿Cómo recibió primero que se interpusiera una denuncia por Ley Karin en su contra? Bueno, lo hemos dicho desde el primer día, nosotros tenemos toda la disposición a aclarar esta situación. Esta situación se dio en el marco de una reunión, ¿cierto?, donde habían otras organizaciones sindicales quienes también han expresado una opinión al respecto. Yo, evidentemente, por respeto a nuestros protocolos, a nuestra normativa, no puedo entregar más antecedentes, tengo que hacerlo en el marco del procedimiento. Los antecedentes están en la Contraloría General de la República, pero como corresponde en estos casos y como nos corresponde a todos quienes somos parte de las relaciones de trabajo, tenemos que estar plenamente disponibles a entregar toda la información que se requiera para aclarar esta situación, ojalá lo más prontamente posible. Bien, muchas gracias, director. Tenemos que cerrar, pero solo para cerrar y para que las personas sepan, y usted me ayuda aquí con el recordatorio porque tenía el fono muy memorizado, los canales de denuncia.
600 450 4000 www.dt.gov.cl. Vamos a estar desde hoy día, digamos, ya estamos, y mañana desde las 9 de la mañana nuestro centro de atención telefónica. Fiscalizando este feriado irrenunciable del 25 de diciembre y también del 1 de enero, así que atención, una normativa que rige particularmente para el comercio, pero ahí estábamos atendiendo todos los aspectos particulares que tiene esta normativa. Así que muy importante la recomendación, muchas gracias al director del trabajo. Cuyo espíritu de estos días es poder realmente descansar, Sí. ¿no? Desconectarnos un poquito de lo que es la pega. Yo agradezco el entusiasmo también de la fiscalización, de que exista, pero también convengamos que buena parte, la mayoría de los pequeños y medianos empleadores en Chile respetan esta ley. Sí. No decimos fiscalizar en contra, sino a favor de los trabajadores, no en contra de los empresarios. Que te vaya bien, Andrea. Gracias, Andrea. Buen día. Muy buen día. 7:35. Nos vemos, que tengan una buena mañana. Chao. Feliz Navidad para ti, Andrea.